¿Por qué los demonios le pidieron los cerdos a Jesús? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre la tentación, como se relata en Mateo 4, versículos 1 al 11. Él continúa invadiendo y dominando dos de las principales fortalezas de Satanás: el dominio del mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo 8, versículos 28 al 34, y sobre la enfermedad, al sanar a un paralítico en Mateo 9, versículos 1 al 8. Después de que la tormenta se calma milagrosamente, Jesús y sus discípulos continúan su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mención de los discípulos, como en Mateo 8, versículos 28 al 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús encuentra a dos hombres poseídos por demonios que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Ellos gritaron: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia pastaba una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la piara de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó colina abajo al lago y se ahogó en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo le pidieron que se fuera de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús al responder a la exasperada pregunta: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega al otro lado, a la región de los Gerasenos. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres endemoniados que habían salido de los sepulcros salen a su encuentro, como se relata en Marcos 5, versículos 1 al 20, y Lucas 8, versículos 26 al 39. En Marcos 5, versículos 1 al 20, llegan al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo encuentra a Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía controlarlo, ni siquiera con cadenas. A menudo lo ataban con cadenas y grilletes, pero él los rompía y los destrozaba. Nadie tenía suficiente fuerza para vencerlo. Día y noche gritaba fuertemente en los sepulcros y en los montes, hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró a sus pies, gritando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te lo ruego por Dios, no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo: ¡sal del hombre! Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Rogó con insistencia que no los enviaran fuera de aquella región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera. Los demonios le pidieron a Jesús: envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. La manada de aproximadamente 2000 cerdos se precipitó pendiente abajo hacia el mar y se ahogó. Los porquerizos huyeron y contaron lo que había sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Vieron al hombre que había sido poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Los que presenciaron todo contaron a los demás lo que pasó con el endemoniado y los cerdos, y comenzaron a pedirle a Jesús que se fuera de aquel lugar. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había sido poseído por demonios le pidió que se quedara con él. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos estaban asombrados. Grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, así como Satanás, reconocieron rápidamente la condición de Jesús como Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4, versículos 3 al 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán a medida que desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre ha revelado como su Hijo amado, como se encuentra en Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27 porque saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de esta comprensión, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo, es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser dura o suave, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, se presenta de una manera odiosa y temerosa. El título Hijo de Dios probablemente debería entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también en términos de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al plantear la pregunta, reconocen que es Jesús quien ejercerá esta función judicial en el tiempo señalado, confirmando así el pleno significado de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limitara su actividad antes del tiempo establecido indica que la expulsión de los demonios por parte de Jesús era una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecen estar muy conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esto predice la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 al 34, los demonios ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo cual él hace. Después de recibir el permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos. Cuando los demonios entraron en la piara, los cerdos se volvieron locos y se arrojaron por un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno condujo a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía ninguna razón para no aceptar su propuesta, pues convenía a sus propósitos. En primer lugar, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas inmundas según la tradición judía, y por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. En tercer lugar, aceptar su propuesta no cambió el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, porque los demonios esencialmente estaban haciendo el trabajo de Jesús por él. Lo más importante es que Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente.
Si Jesús cediera a las exigencias de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre ambos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás a Jesús tenían la intención de llevarlo a pecar. Los demonios piden ser enviados a una piara de cerdos cercana, lo que no habría sido una idea desagradable para los judíos, quienes consideraban que los cerdos y los demonios eran del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla oriental del mar de Galilea es una zona gentil, no se trataba de una manada salvaje, sino de cerdos criados para el mercado. Sus dueños quedarían devastados si perdieran esta enorme manada, que Marcos estima en unos 2,000 animales, según Marcos 5, versículo 13. La petición de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito mortal adicional. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad hacia Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14-20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, porque uno esperaría que se regocijaran por una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como afirma Ara, a lo largo de los siglos el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere a los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En lugar de ello, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo se arregle. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas señalan que el hombre gadareno poseído por el demonio rogó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena que regrese a casa y le cuente a su familia y amigos cuánto ha hecho Dios por él, como en Lucas 8, versículos 38-39, y Marcos 5, versículos 18-19. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado quiere ser como ellos, pero Jesús lo envía de regreso a su tierra natal para dar testimonio. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo este gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida del rebaño se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de la gente de la zona. Prefieren los cerdos a las personas y los cerdos al Salvador, como en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acababa de expulsar demonios de 2 hombres y envió los espíritus malignos a una piara de cerdos, que se precipitaron por un acantilado hasta el mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron a la gente del pueblo cercano lo que había sucedido, toda la comunidad se enfureció contra el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible caída de la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, le pidieron que se fuera. Desgraciadamente somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios lo elimine, especialmente si significa la pérdida de placeres o ingresos percibidos. Pero aferrarnos al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en todo su significado.
Esto demuestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En este sentido, se confirma que los oponentes en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino según su respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios la elimine, especialmente si implica la pérdida de placer o ingresos, está profundamente arraigada en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 al 24, Jesús habla de la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, cuyos habitantes prefieren su economía basada en los cerdos a la de Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras. La gente a menudo elige los intereses mundanos por encima de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarnos al modelo de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 al 18, analiza cómo Cristo eliminó la barrera entre judío y gentil, creando en sí mismo un pueblo nuevo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la voluntad del corazón para responderle. La narración de Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diferentes culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo y llama a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y regresar a Dios. Así, el episodio de Gadareno y las lecciones subsiguientes resaltan un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la renuencia humana a alejarse del pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Comenta a continuación y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros vídeos en el canal. Que Dios te bendiga.